Saludos a todos, mi nombre es Nadia Alfaro, soy docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Don Bosco. En esta ocasión, en el video 7, vamos a estudiar estequiometría y soluciones químicas. Entonces vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte va a tener como finalidad encontrar el coeficiente de hidratación del sulfato de cobre. Y la segunda parte tendrá como objetivo la preparación de una solución de sulfato de cobre a la que ustedes le calcularán su concentración. Entonces, para la primera parte vamos a necesitar los siguientes materiales: un soporte universal, un triángulo de porcelana, una pinza de sujeción, un aro metálico, mechero Bunsen, un encendedor, espátulas, pinza para crisol, cápsulas de porcelana, sulfato de cobre y una balanza semianalítica. Bueno, hemos acomodado los instrumentos para poderlos utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es un procedimiento similar a uno que se realizó en el video número 3. Ahí se hizo un proceso de separación físico del sulfato de cobre con el agua que tiene adherida por naturaleza. Ahí en esa ocasión les explicaba de que el sulfato de cobre es una sustancia higroscópica. Entonces, quiere decir que en el problema de soluciones tenemos que tomar en cuenta ese factor, porque ya tiene parte del solvente disuelto, está disuelto ya en parte del disolvente, ¿verdad? Entonces, lo vamos a tomar en cuenta y por eso vamos a encontrar el coeficiente de hidratación del sulfato de cobre. Entonces vamos a evaporar una cantidad. ¿Qué cantidad? Pues en este video vamos a elegir 5 gramos para que sea una muestra relativamente grande en comparación con algún 0.01 gramos o 0.02 gramos que se puedan perder en el traslado de la sal de un lado a otro. Entonces, lo primero que voy a hacer es medir la masa de una cápsula de porcelana. Entonces recordemos que siempre los cursores los vamos a medir, los vamos a mover del más grande al más pequeño, ¿verdad? Y que se ponen los cursores justo en la ranura. Aquí quiere decir, ¿verdad?, que se me haya ido para abajo el fiel, quiere decir que esto pesa menos de 100 gramos. Entonces comienzo a mover el cursor que mide de 10 en 10 gramos. Entonces esto pesa más que 30 gramos, más que 40, más que 50, más que 60, pero pesa menos que 80. Entonces la regreso a 70 y ahora continúo con el otro cursor. Con el otro cursor que mide de 1 gramo en 1 gramo. A ver. Pesa más que 79 gramos, pero menos que 80, como lo habíamos visto. Entonces lo regreso a 79 y lo que me hace falta por ajustar hasta el 0 lo voy a corregir con el último cursor. Recordemos que estas mediciones las vamos a reportar con 2 cifras decimales. A ver, me falta un poco más. Ahí está alineado. Entonces la masa total es de 79 gramos con 46. 79.46 gramos. Eso es solamente la cápsula de porcelana vacía. Ahora a eso le vamos a sumar 5 gramos, ¿verdad? Entonces serían 84.46 gramos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que los cursores marquen ese 84.46 gramos. Entonces, cuando hago esto, entonces ya la masa que está representada en los cursores no corresponde con lo que está en el plato, que es lo que le hacen falta,
5 gramos más acá. Cuando yo pongo aquí 5 gramos extra, entonces va a coincidir esta masa con lo que representan los cursores. Entonces comienzo a agregar sulfato de cobre, que es lo que me interesa, ¿verdad? Hasta que esto se nivele, porque quiere decir que ya voy a tener los 5 gramos. Ahí debo de estar pendiente de no pasarme de la línea, si no después me toca estar retirando un poco de sólido, ¿verdad? Porque sí debemos fijarnos que nos quede todo bien alineado. Entonces, me va a tocar retirar una cantidad. Me voy a ayudar con la otra espátula para dejar caer poco a poco, ¿verdad? Lo que me hace falta. Ahí ya está alineado, me parece. Falta un poco más. Ahí. Entonces ahora ya tenemos los 5 gramos de sulfato de cobre. Bueno, esta cápsula la voy a vaciar. Voy a pasar el sulfato a la otra. Esta va a ser la que voy a utilizar para medir masas, ¿verdad? Aquí voy a hacer las mediciones. Sin embargo, el calentamiento lo voy a hacer en la otra, ¿verdad? Por fines prácticos. Eso se lo voy a explicar en unos momentos. Entonces, tengo que vaciar lo más posible, ¿verdad? Para poder deshidratar los 5 gramos que hemos elegido. A diferencia del video número 3, ahora estamos asociando al procedimiento un cálculo, ¿verdad? Nos va a permitir a nosotros resolver luego el problema, ¿verdad? Va a ser un dato para nosotros. El resultado de lo que obtengamos de este video va a servir como datos para la segunda parte, que es para la elaboración de la solución química. Bueno, ahí he vaciado todo lo que he podido. Entonces lo voy a poner a calentar. Siempre me aseguro que las llaves estén cerradas, es el primer paso. Luego la llave del gas que está cerca de la mesa, luego la llave del gas del mechero. Despacio hasta que tiene el tamaño que yo quiero. Y finalmente el collar móvil hasta que obtengo la llama completamente azul. Bueno, ahí va la cápsula de porcelana. Voy a esparcirlo un poco para que haya más contacto y esta deshidratación se dé un poco más rápido, ¿verdad? Pero realmente con el calentamiento es fácil deshidratar el sulfato de cobre, no hay necesidad de hacer mucho. Bueno, entonces, ¿para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué estamos tomando nota de las masas? Ahora les explico. Ustedes en su libro de química y en cualquier otro libro de texto van a encontrar el sulfato de cobre escrito de esta manera, ¿verdad? Es porque el sulfato de cobre está hidratado, pero esta X ustedes van a encontrar un número en específico, que es el que vamos a calcular ahora y que debe de coincidir con lo que dice su libro de texto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que un mol de sulfato de cobre tiene adheridos X moles de agua, y esta proporción se mantiene en toda la sustancia. Por eso es tan útil este dato que nosotros vamos a calcular. Entonces, la pregunta en este video que vamos a resolver es esta X. ¿Cuánto es esta X? ¿No? Esta es la pregunta. El planteamiento que les decía, nosotros podemos representarlo de la siguiente forma. Lo podemos representar de esta forma. Sulfato de cobre, ¿verdad? Que es esta forma, ¿verdad? Sulfato de cobre X hidratado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se puede descomponer en sulfato de cobre
y agua en esta proporción por cada uno de sulfato de cobre, X de agua. Entonces aquí está representado como si fuera una reacción química, pero recordemos que es un cambio físico lo que estamos haciendo. Simplemente he desglosado la composición del sulfato de cobre hidratado. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Verdad? Hacer esta relación, ¿verdad? Esto les decía, quiere decir por cada 1 mol de sulfato de cobre son X moles de agua. Entonces, aquí no necesariamente tenemos 1 mol de sulfato de cobre. Por el momento no sabemos cuántos moles de sulfato de cobre tenemos ahí. Entonces, bueno, si ahí hubiesen 2 moles de sulfato de cobre, entonces lo que yo voy a encontrar al final de agua sería 2X. Pero no sabemos eso, hemos escogido una masa arbitraria. Entonces, de todo eso, necesitamos nosotros calcular cuántos moles de agua habían en la muestra antes de deshidratarse y cuántos moles de sulfato de cobre hay en esa misma muestra y hacer la relación, porque esta es una proporción constante, ¿verdad? En todas las sustancias la proporción es la misma. Entonces necesitamos calcular estos moles de agua y estos moles de sulfato de cobre. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la masa en gramos de cada uno. ¿Cuántos gramos habían de agua? ¿Cuántos gramos habían de sulfato de cobre? Y luego con las masas molares ustedes saben convertirlo perfectamente a moles. Entonces, por eso, esto es el primer procedimiento. En estos momentos nosotros estamos deshidratando el sulfato de cobre. Ustedes en el video número 3 vieron que el color que queda es un blanco grisáceo. Por eso lo he puesto aquí de ese color, ¿verdad? Como grisito, para que se distinga. Este es el sulfato de cobre ya sin agua, ¿verdad? Y nos va a quedar en una cápsula de porcelana. Pero la vamos a poner en esta, en la primera. Yo lo voy a trasladar porque después voy a restar la masa de la cápsula vacía, que es esta la que medimos, y entonces lo que nos va a quedar es la masa de sulfato de cobre seco. Entonces, con esta masa podemos calcular los moles de sulfato de cobre que van aquí en el denominador. Entonces, ya teniendo esto, siguiente paso, ya les corresponde a ustedes lo van a hacer, ¿no? Vamos a obtener la masa de agua para sustituirlo acá, ¿verdad? Porque sabemos que el sulfato de cobre hidratado, el azulito, el que pusimos al principio, está conformado por sulfato de cobre que nos va a quedar allí, más el agua que hemos evaporado. Entonces, como ya vamos a tener este valor, ¿y cuánto era esto? Esto eran 5 gramos, ¿verdad? Vamos a calcular esto, entonces nos hace falta despejar la masa del agua. La convertimos en moles y entonces vamos a obtener X. En eso consiste esta toma de datos. Bueno, está casi seco el sulfato de cobre, lo voy a mover un poquito más, ¿verdad? Para que esté todo uniforme. Y como les decía, al estar seco, lo voy a pasar a la otra cápsula, porque esta es diferente, no va a tener la misma masa y no va a corresponder con los datos para hacer los cálculos luego. Bueno, ahí ya está seco. Apago. Sí, ya está todo seco. Apago y lo voy a pasar para acá. A ver, voy a revisar que la balanza esté calibrada nuevamente. Recordemos que este es un procedimiento que se debe de hacer cada vez que se va a medir una masa. Debemos fijarnos si está calibrada o no está calibrada. Puede haber necesidad de cada vez hacer un ajuste. Bueno, ahí está alineada ya, entonces voy a hacer la nueva medición. Ahí está seco. Y otra vez tengo que tener mucho cuidado de tratar de pasar todo lo que hay en la cápsula para la otra, para no perder nada de masa de sulfato de cobre, porque ese es un dato necesario para el cálculo. Esta es una manera de tratar de minimizar los errores. Bueno, otra forma es también, no hay que dejar esto reposar mucho,
porque si no el sulfato de cobre comienza a hidratarse nuevamente y entonces estamos midiendo no solo sulfato de cobre, sino que sulfato de cobre con agua. Bueno, entonces vacía pesaba como 70 gramos, hidratada pesaba más de 80, no puede ser que pese más que estando hidratada, pero sí pesará más que cuando estaba vacía, entonces por eso lo estoy poniendo directamente en 80 gramos sin ir probando mucho, ¿no? Por los datos que ya conocíamos. Bueno, según esto pesa más de 82 gramos, pero menos de 83, entonces ajusto con la última, con el último cursor. A ver, ya va bajando. Ya casi, será punto 61. Me falta un... Ahí está, entonces serían 82.63. Sería 82.63 gramos. Esta masa es esta. La de la cápsula vacía ya la habíamos tomado, entonces ustedes ya pueden calcular masa de sulfato de cobre seco. Con esta masa y sabiendo que colocamos 5 gramos de sulfato de cobre hidratado, ustedes van a obtener la masa de agua. Convierto los moles y luego encontramos X. Ahora, para finalizar, una indicación, ¿verdad? En la estequiometría, nosotros vemos que estos coeficientes representan una relación de moles, pero también representa una relación de moléculas o unidades formulares. Entonces, si X les da, por ejemplo, que no ese es el número que les va a dar, ¿verdad? Si les da 8.3, por ejemplo, entonces lo van a redondear al número entero más próximo, que sería 8 exactos. ¿Por qué? Porque sí podemos tener 8.3 moles, o sea, sí podríamos tener 8.3 moles de agua, eso es correcto. Pero no podemos tener por cada una unidad formular de sulfato de cobre 8.3 moléculas de agua, eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a trabajar con números enteros, porque esto no solamente representa una relación de moles, sino también de moléculas. Entonces encuentran el valor de X y aproximan al entero más cercano. Si hubiera dado 8.7, entonces redondearíamos el valor a 9. Entonces este dato lo vamos a utilizar también para la segunda parte del video. En la primera parte es toda la toma de datos, ya estamos listos, vámonos para la segunda parte. Bueno, hemos llegado a la segunda parte del video. Esta, como les había mencionado, tiene como objetivo elaborar una solución química de sulfato de cobre. Entonces nosotros vamos a hacer las mediciones correspondientes para que esos datos les sirvan a ustedes para determinar la concentración de la solución que vayamos a preparar. Entonces los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: un agitador magnético, sulfato de cobre, una probeta de 10 mililitros, un balón o matraza forado de 250 mililitros, un gotero, una espátula, una piseta o frasco lavador con agua, un beaker, un embudo, un beaker de 500 mililitros de capacidad y una balanza semianalítica. Bueno, hemos acomodado los materiales para comenzar a utilizarlos. Lo primero que vamos a hacer es colocar la cantidad de soluto. El soluto con el que vamos a trabajar es el sulfato de cobre, ¿verdad? Pero debe de tomarse en cuenta lo que ya habíamos visto en la primera parte del video, que yo puedo poner 5 gramos de esto, pero los 5 gramos no son totalmente sulfato de cobre, ahí va una cantidad
de agua también, que ustedes deben de haber calculado. Ahora no vamos a trabajar con 5 gramos, vamos a trabajar con 20 gramos de soluto para preparar 250 mililitros de solución. Entonces, pues para empezar, no voy a poner directamente esto en el plato de la balanza, sino que voy a pesar primero el beaker de 500 mililitros, ¿verdad? Y aquí voy a ir agregando los 20 gramos de sulfato de cobre. Entonces comienzo midiendo esto. Comienzo siempre con el cursor más grande. Ahí podemos ver que la masa del beaker es mayor que 100 gramos y aún mayor que 200 gramos. Entonces ya moví el cursor más grande, voy con el siguiente. A avanzar de 10 en 10 gramos. Quiere decir que la masa es mayor que 210 gramos, pero menor que 220 gramos. Entonces regreso el cursor, el último, ¿verdad? Y vamos a ir ajustando con los cursores que hacen falta. Entonces voy ahora con el cursor que mide de 1 en 1, ¿verdad? Mide más que 211 gramos, más que 212, más que 213, menos que 216. Entonces lo regreso a 215 y termino de ajustar con el último. Estos pasos son muy importantes, deben ustedes de repasarlos. En el video número 1 ustedes pueden otra vez consultar la medición de la masa para que no tengan problemas en el momento de sus prácticas de laboratorio. Bueno, ahí va bajando, está casi alineado, me falta poco. Ahí acaba alineado, entonces la masa sería de 215.53 gramos. 215.53 gramos. Recordemos que en esta balanza siempre vamos a tomar 2 cifras decimales. Bueno, esto es vacío y como voy a agregar 20 gramos, entonces voy a sumar 215.53 más 20 me va a dar 235.53 gramos. Entonces voy a hacer que los cursores marquen esta masa. Ahí tengo los cursores marcando 235.53 gramos. Bueno, entonces comienzo a agregar poco a poco. Al principio puedo agregar con más libertad, puesto que es bastante la masa que voy a ocupar, hasta que se alinee el cursor, porque quiere decir entonces que la masa va a ser la misma que se representa en los cursores con la que se encuentra en el plato. Ahí lo pasé. Tengo que retirar. Esto lo hago así para que caiga despacio, dándole pequeños golpes a la espátula. A ver. Creo que ya quedó alineado. Ya quedó alineado. Entonces, en estos momentos tengo 20 gramos de sulfato de cobre. Recuerden siempre devolver los cursores al cero en la balanza. Cada vez que se toma una masa, nosotros dejamos en cero la balanza. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es disolver el sulfato de cobre en agua. Aquí no voy a poner los 250 mililitros, puesto que este instrumento no es tan exacto como el balón aforado. Entonces
lo que voy a hacer es poner 200 mililitros, aunque vaya a preparar 250 mililitros de solución después. Así, si me paso por 1 mililitro, por 2 mililitros, no importa, puesto que el espacio que hay entre lo que voy a poner y lo que voy a terminar haciendo son de 50 mililitros. Entonces, voy a tomar agua de acá, agua destilada. A ver, por allí. 200 mililitros más o menos. Tampoco puedo poner una cantidad tan pequeña porque entonces me va a costar mucho disolverlo. Y pues ahora lo que voy a hacer es que no lo voy a agitar con un agitador de vidrio, sino que lo voy a hacer con un agitador magnético. Entonces, mientras esto está listo, mientras esto se disuelve completamente para homogeneizarlo, entonces lo que voy a hacer es retomar la primera parte del video. En la primera parte nosotros vimos que la relación estequiométrica entre el sulfato de cobre y el agua es el valor de X que ustedes calcularon. Entonces, utilizando a este X, ustedes pueden encontrar una relación entre la masa de sulfato de cobre hidratado y la masa de sulfato de cobre y la masa de agua. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la X resultó ser 1, ¿verdad? Usted sabe que un mol de sulfato de cobre es aproximadamente 160 gramos, ustedes calculan la masa molar, ¿verdad? 160 gramos se adhieren un mol de agua, que son 18 gramos, y esto va a ser igual a 160 gramos de sulfato de cobre más 18 gramos de agua. Si la X fuera igual a 2, entonces sería 159 gramos más 2 por 18, que serían 36 gramos de agua. Entonces tendríamos 160 gramos de sulfato de cobre más 36 gramos de agua, y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos encontrar la masa molar total de esto, ¿verdad? Como les decía, si la X es igual a 2, entonces la masa de todo esto tendría que ser 160 más 36, ¿verdad? Entonces tenemos esa relación y la podemos utilizar como un factor de conversión para convertir los 20 gramos de sulfato de cobre que colocamos en el beaker a masa de sulfato de cobre y de agua por separado, y de ese modo obtener la masa del soluto, ¿verdad? O sea, si yo evaporara toda esta agua y dejara la sal grisita otra vez, esa sal grisita, esa sería el soluto. ¿Cuánto sería eso? Entonces encontramos esa masa y encontramos también la de agua, que ya forma parte del solvente, ¿no? Entonces ahora vamos a esperar a que eso termine de disolverse. Vamos a esperar unos minutos. Bueno, el sólido está casi disuelto. Voy a terminar de disolverlo con la espátula, porque ya lo que queda disuelto está en los bordes, son puntos muertos para el agitador, entonces lo voy a terminar de disolver así. Ya, listo. Saco el agitador y ahora lo voy a traspasar al balón aforado. Para eso voy a ocupar el embudo.
aquí, no hay problema, no me voy a pasar porque pusimos menos agua de la necesaria, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 200 mililitros de solución y el balón es de 250, entonces siempre vamos a preparar 250 mililitros de solución. Bueno, entonces aquí me hace falta, voy a agregar agua, el soluto, son los 20 gramos de sulfato de cobre hidratado, o sea, ahí no está totalmente soluto, no todo es soluto, hay que restarle el agua, ¿verdad? Para poder saber cuánto es realmente el soluto. Bueno, y entonces agrego agua con la maceta para que me quede marcando el cerdo. Ahí tiene que ser despacio y recuerden que la línea de aforo debe de estar a la altura de sus ojos para que sepamos realmente cuándo la parte más baja del menisco de la solución ha llegado. Aquí ya me falta poco, entonces lo que voy a hacer para no pasarme es que voy a agregar agua con gotero. Voy a poner agua acá. Y de aquí la voy a ir sacando con el gotero. Si nosotros no ponemos la línea a la altura de los ojos, entonces vamos a cometer error de paralaje. Vamos a ver como si ya el menisco hubiera llegado a la altura que debe y puede ser que no coincida. O que aún no coincida o que nos hace falta todavía. Ahí todavía falta un poco. Recuerde que la parte baja del menisco debe de quedar sobre la línea, justo sobre la línea. Ahí ya está justo sobre la línea. Entonces hemos preparado 250 mililitros. Le pongo el tapón. Porque en la parte de arriba, si se fijan, está más claro que la parte de abajo, o sea, no está bien mezclado todavía. Entonces, termino de homogeneizar para que la concentración de la solución sea la misma en todo el balón. Entonces ahora necesitamos un dato más. Tenemos el volumen de la solución. Podemos calcular nosotros también la masa del soluto, pero ¿cómo podemos calcular la masa de la solución? Bueno, esto es demasiado pesado para medirlo acá, entonces lo que vamos a hacer es tomar una pequeña cantidad de solución, medirle el volumen a esa cantidad de solución, medirle su masa y ustedes van a calcular la densidad. Y con ese dato ustedes pueden calcular la masa para cualquier cantidad de solución, incluyendo los 250 mililitros. Recordemos que es una propiedad intensiva, entonces lo voy a hacer aquí, pero por la naturaleza de la balanza necesito también la masa de esta probeta, ¿verdad? La masa de la probeta. Bueno, siempre verifico que esté ajustada la balanza en cero. Entonces acá no lo está. Eso siempre hay que revisarlo cuando se va a tomar una medición de masa. A veces esto toma más tiempo. pasé. A ver.
Por eso debemos tener paciencia, irlo aumentando poco a poco para no pasarnos como me acaba de pasar a mí. Ahí está casi alineada, me falta subir un poco. Falta todavía un poco. Ahí está. Ahora voy a pesar la probeta. Siempre comienzo con el cursor más grande, ¿verdad? Entonces hay que como ver que la probeta tiene una masa menor a 100 gramos, pero mayor que 30, menor que 50, menor que 40, pero mayor que 30. Entonces comienzo con la siguiente, la que mide de 1 gramo a 1 gramo. Quiere decir que es menor que 36, pero mayor que 35. Ahí está ya alineada. No, falta un poco más. Ahora sí, la masa es de 35.64 gramos. 35.64 gramos vacía. Ahora le voy a agregar solución. No hay una cantidad en específico porque recuerden que la densidad es una propiedad intensiva. Entonces simplemente voy a poner una cantidad que pueda leer con facilidad. A ver. Ahí ya casi tengo 10 mililitros. Voy a botar esta agua y ahora voy a forar con el gotero la solución. Trataré de dejar 10 mililitros. Siempre teniendo cuidado que la línea esté a la altura de mis ojos. Ahí queda el menisco justo en 10 mililitros. Ahí. Entonces ahora voy a medir la masa de la probeta con la solución. ¿Verdad? Ahora la masa es mayor, ¿verdad? Es mayor porque ahora es la probeta más la solución. Entonces, quiere decir, ¿verdad?, que va a tener una masa mayor que 35. ¿Verdad? Veamos si es mayor que 40 primero. Si es mayor que 40. Pero menor que 50. Entonces, ahora la siguiente es mayor que 45, pero menor que 46. Justo con la última. Es casi 46, pero no 46. Vamos.
tal vez 0.01 más. Allí que quedó alineada. No. 0.01 más. Ahí ya quedó. Serían 45.97 gramos. 45.97 gramos. Eso la probeta con solución. Entonces tiene la masa de la probeta con solución. Pueden encontrar la masa de la solución. El volumen correspondiente a esa masa son 10 mililitros. Calcule la densidad. Bueno, después de esto ya tenemos la densidad de la solución, entonces ya podríamos calcular también la masa de los 250 mililitros de la solución. Tenemos volumen de la solución, pues han calculado ustedes la cantidad de soluto y entonces tienen todos los datos para calcular concentración molar, concentración molar. También pueden calcular fracciones molares, porcentaje masa, porcentaje volumen. Ustedes tienen ahí todas las herramientas para poderlo realizar. Entonces queda también como un esfuerzo extra, un reto extra también calcular concentración molar de iones sulfato, ¿por qué no? Concentración molar de iones cobre, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, esto es todo por este video. Esperamos que les haya gustado y que haya sido ilustrativo para que hayan entendido las soluciones un poco mejor.